Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén de lo mejor. Y bueno, este video que vamos a abordar el día de hoy, vamos a hablar acerca de la prueba de medias para lo que son los números pseudo aleatorios. Recordemos que en la clase pasada estuvimos platicando acerca de la utilidad de estos números. Habíamos visto que realmente conseguir números aleatorios es algo complicado y realmente es un proceso muy caro, podría decirse de cierta forma. Entonces es mejor trabajar con números que más o menos cumplan las características de los números aleatorios. Entonces, estos números que estamos trabajando se obtienen mediante ciertos algoritmos aritméticos que vimos en la clase pasada. Y lo que vamos a ver hoy es, vamos a comprobar que cumplan uno de los criterios, que es que la media de esos números sea igual a 0.5. Desde luego que no vamos a tener el valor exacto de 0.5, pero vamos a manejar algo que se llama intervalo de confianza, que es algo que abordamos el semestre pasado en la materia de diseño de experimentos, y en este caso vamos a corroborarlo mediante lo que es la prueba de hipótesis. Nuestra hipótesis nula o hipótesis cero es que la media del conjunto de números pseudo aleatorios es igual a 0.5, de hecho aquí lo podemos observar, y la hipótesis alternativa es que es diferente de 0.5. Entonces, para poder realizar esta prueba vamos a abordar algo que se llama límites inferior y límite superior del intervalo de confianza. El límite inferior se calcula mediante la siguiente fórmula: un medio menos z de alfa medios de la división de 1 entre la raíz cuadrada de 12 por n, donde n va a ser el total de números que estamos corroborando en nuestro conjunto de números pseudo aleatorios. El límite inferior el límite inferior se calcula mediante esta fórmula con una resta, mientras que el límite superior, pues básicamente es la misma fórmula. La diferencia es que en lugar de hacer una resta, vamos a hacer una suma. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que calcular nuestra media de los datos que tenemos, en este caso del conjunto de números pseudoalatorios conseguidos. Vamos a utilizar los que encontramos mediante el método de cuadrados medios de la clase pasada. Entonces vamos a calcular mediante la función promedio la media de este conjunto de números que tenemos por aquí. En este caso yo amplié la cantidad de números encontrados a 30 para que podamos ver qué ocurre cuando aumenta la cantidad de números. Entonces cerramos la fórmula, damos enter y encontramos el valor de 0.38. Para este caso, también el dato de varianza es un dato que vamos a utilizar en las demás pruebas. Entonces vamos a calcularlo de una vez. Vamos a poner aquí varianza, perdón, var, y vamos a utilizar la opción var.s, que se refiere a la parte de una muestra. Recordemos que no es igual la varianza de toda la población que la varianza de una muestra. Entonces, como este es solamente un conjunto pequeño de 30 datos, vamos a utilizar varianza muestral y terminamos y le damos enter y obtenemos el valor de la varianza de este conjunto de números. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir nuestro nivel de confianza o nuestro alfa. Para este caso, y recordemos que mientras no nos den alguna otra indicación, vamos a trabajar con un alfa de 0.05, ¿vale? Ahora, la fórmula nos está pidiendo el valor de z de alfa medios, por lo tanto vamos a dividir este alfa entre 2. Entonces tenemos aquí alfa entre 2, tenemos un alfa de 0.025. Con este dato nos vamos a ir a lo que conocemos como tabla de tabla de probabilidades, y como estamos trabajando con el estadístico Z, la tabla que vamos a utilizar es la distribución normal estándar. Aquí hay que observar lo siguiente: el valor de alfa está quedando del lado derecho, de hecho es este valor que está aquí en rojo, pero para poder trabajar con ese alfa tenemos que observar lo siguiente. En este caso, esta tabla trabaja con probabilidades acumuladas, es decir, nos da los valores, estos valores que aparecen aquí son las probabilidades acumuladas a partir del extremo inferior hasta el valor donde se encuentra la z, ¿vale? Entonces, como a nosotros nos interesa el valor del lado derecho, no el valor del lado izquierdo, tenemos que calcular primero qué valor hay en este lado, porque ese es el que va a corresponder al acumulado hasta donde se encuentra la z que está de este lado. Es decir, si a nosotros nos interesa el valor que está aquí al lado derecho, y como son probabilidades acumuladas, lo que tenemos que calcular es el valor que se encuentra aquí, pero mediante una resta. O bueno, más bien, vamos a calcular, perdón, el valor que se encuentra del lado izquierdo, que es la probabilidad acumulada, para poder saber dónde se encuentra el alfa, ¿sale? Es decir, vamos a quitar a esta campana
le vamos a quitar el valor del alfa y ese valor es el valor que nos quede es el valor que vamos a encontrar aquí y va a corresponder al valor del alfa que estamos buscando. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay que recordar que el área debajo de toda esta curva es igual a 1, es decir, recordemos que las probabilidades, el máximo valor que pueden alcanzar es el 100%, que equivale a una unidad. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular este valor? Vamos a entonces al valor de 1, que es el valor de toda el área que se encuentra aquí, le vamos a restar este tramito de alfa. O más bien, como estamos trabajando con alfa medios, vamos a quitar el valor de alfa medios para que así nos quede la parte azul, que son las probabilidades acumuladas. De hecho, aquí aparece el valor de P. Entonces, vamos a hacer la resta. Tenemos aquí 1 menos el alfa medios, que es 0.025, y nos da un valor de 0.975. Esa es la probabilidad acumulada que vamos a buscar en la tabla. Entonces buscamos por aquí, si nos damos cuenta en esta primera tabla aparecen solamente el valor de 0.5, que es justamente la mitad, y de la mitad para adelante empieza a aumentar la probabilidad hasta llegar a 1. Entonces vamos a buscar aquí el valor de 0.975, se encuentra por aquí, aquí está, y vamos a revisar en qué fila se encuentra y en qué columna. Está en la fila de 1.9 y se encuentra en la fila de 0.06. Entonces ese valor esos valores los vamos a sumar, 1.9 más 0.06, y nos da un valor de 1.96. Este es el valor de z de alfa medios con el que vamos a estar trabajando para esta fórmula, ¿vale? Y de hecho, siempre que trabajemos para este tipo de pruebas, siempre que trabajemos con un z de alfa medios igual a 0.025, pues es el valor que vamos a estar utilizando. Ahora bien, vamos a encontrar los límites inferior y superior mediante las fórmulas que tenemos aquí. Entonces lo primero es, vamos a dividir 1 entre 2, ¿sale? Y le vamos a restar el valor de z de alfa medios que ya encontramos, que es 1.96, es este que está aquí, y lo vamos a multiplicar por la siguiente operación: 1 dividido entre la raíz cuadrada, usamos la función raíz, y vamos a multiplicar el valor de 12, que es una constante, por el valor de n, que es la cantidad de números que estamos analizando. En este caso, nuestros números son 30. Por lo tanto, multiplicamos por 30, cerramos paréntesis y hacemos la operación y obtenemos el límite inferior de nuestro intervalo de confianza. Ahora bien, vamos a copiar la misma fórmula en la celda de abajo y lo único que vamos a modificar es este menos. Recordemos que para el límite superior, en lugar de una resta, vamos a hacer una suma. Entonces reemplazamos el signo y le damos enter. Ahora sí, ya obtuvimos nuestro límite inferior y nuestro límite superior del intervalo de confianza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una comparación. Si nuestra media obtenida al principio se encuentra entre los límites inferior y superior, entonces aceptamos la hipótesis nula y aseguramos que la media de los datos es de 0.5. Si no se encuentra en ese intervalo, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. En este caso podemos observar que 0.38 no se encuentra entre este intervalo, es decir, se encuentra fuera del intervalo de confianza. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, con un 95% de confianza rechazamos la hipótesis nula, ya que la media de los datos es distinta de 0.5, ¿vale? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros números obtenidos no cumplen con el criterio de que la media sea igual a 0.5. Pero lo que podemos hacer ahora es simplemente elegir una semilla distinta. Por ejemplo, si utilizamos 7120 como nuestra semilla o nuestro número inicial, observemos que la media cambia. Ahora la media es de 0.52. Y lo que obtenemos ahora es que ese valor sí se encuentra en el intervalo de confianza, 0.52 y tanto, si se encuentra en nuestro intervalo de confianza que acabamos de calcular. Por lo tanto, ¿esto para qué nos sirve? Para poder corroborar que nuestros números obtenidos cumplan con el criterio que estamos postulando en ese sentido. Por lo tanto, si hacemos esta prueba o vamos haciendo los cambios en números, podemos ir buscando qué semillas nos van a arrojar
los números pseudo aleatorios que sí van a cumplir con el criterio de que la media sea igual a 0.5. Bueno, entonces por ahí seguiremos trabajando con otros videos para las demás pruebas estadísticas. Por lo pronto, pues espero que les haya servido para aclarar la duda de cómo calcular esta prueba.